Muy buenas noches, Luis Majul. Un gusto noches. saludarte. ¿Me permitís si compartimos una información de último momento? Sí, cómo no. A ver. Atención, es una información judicial. Matías Culfas podría ser citado a declarar, pero ya no como testigo, sino como imputado en la causa del gasoducto. Repetimos, Matías Culfas dejó muchas inquietudes y dudas en su larga declaración, negando cualquier hecho de corrupción, y su circunstancia podría pasar de testigo a imputado. Esta es una información de último momento. Luis Majul, tu opinión, tu mirada. Bueno, a ver, si yo no deduzco mal, primero es una situación bastante complicada para Culfas, ¿no? Recién estamos diciendo con Silvina Martínez y con Luis Gasulla que no por nada, aún siendo citado a declarar como testigo a una declaración testimonial, haya ido con un abogado defensor. Evidentemente, como dijo Luis Gasulla y Silvina Martínez, tenía miedo de meter la pata. Y si tu información es correcta, y creo que la es, Hugo, sí, porque siempre tenés información muy... es de fuentes judiciales. Bueno, si ahora lo van a imputar es porque no les terminó de cerrar la declaración de Culfas. Yo la leí de manera transversal. Algunas cosas me leyó Luis Gasulla, que la tenía completa. Sí. Y, viste, está medio... está medio... no sé cómo decirlo, aguachenta, ¿viste? Claro, o sea, claro. No se explica por qué pasa de hablar de una licitación direccionada, que es una imputación muy importante, a no sé si había delito, no me consta. Y dos cuestiones, dos hipótesis de trabajo tiene la justicia. Por un lado, revisar lo técnico, las licitaciones, todo lo que esté, que obre, por supuesto, en documentos. Eso es una cuestión bien técnica. Pero después notaron en el ánimo de Culfas, y esta es una cuestión subjetiva. Vos recordás que un juez y también un fiscal actúan también por convicción. Eso es lo que marca la ley. Lo vieron remarcando todo el tiempo que no había hechos de corrupción, que no había delito. Más de lo que le estaban preguntando, es decir, es como si hubiese en el medio entre su declaración en off, su nota radial, y esta declaración algo pasó. Hay sospecha de que algo pasó en el medio y por eso pueden imputar lo que es un grado de investigación más allá de lo que puede aportar como testigo, ¿no? Mira, Hugo, yo me imagino, esto es deductivo, ¿no? Me imagino al presidente Alberto Fernández primero diciéndole: Matías, yo no te pedí tanto, vos me defendiste y te excediste en esa defensa, involucraste a Cristina, yo soy más débil que Cristina en este frente, así que te tengo que entregar. Y después lo segundo que me imagino, estamos hablando del Frente de Todos y del peronismo, ¿no, Hugo? Exactamente, exactamente. Después de la renuncia habrá tenido un estado de ánimo. Una vez que le dicen te tenés que ir, habrá tenido un estado de ánimo Matías Culfas. Ahora, después de eso, si yo deduzco, como es el Frente de Todos, lo reventaron a telefonar, un tsunami de telefonazo diciendo: y ni se te ocurra, encima que te mandaste la macana, ni se te ocurra, papá, ensuciarnos, porque acá sí que vamos contra vos, ¿no? Totalmente. Y te anticipo también que puede haber otros imputados en la causa judicial que recién comienza, que uno a priori pensaba, no hay delito, no se constituyó finalmente la oferta o no se pagó. Sin embargo, insisto, es una investigación que puede demostrar que hubo irregularidades e imputaciones a partir de una investigación judicial que va a comenzar. Evidentemente tenés muy buena información, la vas a desplegar durante el programa, tenés muy buenos invitados, muy interesantes. Muchas gracias. En un día muy, muy importante para conversar, así que te dejo arrancar y te miro. Gracias, Luis, gracias por el pase. Bueno, comenzamos con un comentario breve solamente antes de saludar a todo este equipo. Primero los saludo como corresponde, ¿no? Sofía Diamante, aquí con nosotros, nos va a contar datos de la economía, atención con el dólar, tiene información exclusiva. Además, tiene información exclusiva, te sugiero que te quedes, sobre lo que va a pasar ahora con el gasoducto. ¿Quién del gobierno se puede hacer cargo del gasoducto? El gran Pablo Fernández Blanco. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué decís? Le agradecemos que nos acompañe, que se quede con gran trabajo, por supuesto. Elisa Trota, porque vamos a hablar del tema
Venezuela, parece que el presidente cumplió a rajatabla con un pedido de Cristina. Esto es una opinión, pero Elisa Trota nos va a decir si esto es así o no, porque Maduro le agradeció a Alberto Fernández su declaración allí en la Cumbre de las Américas. Está Ramiro Marra, tenemos mucho para hablar con él, el acto de Milei, las preguntas y las inquietudes que está generando también el frente que él compone, y por supuesto Jorge Forí. Si hay que hablar de política internacional de la Argentina, Jorge Forí es un especialista para indicarnos hacia dónde estamos yendo. Gracias a todos. Un comentario breve. Venía escuchando a Luis Majul y pensaba, mientras hablaba de su reflexión, de que al final se transforman en amigos, que actúan juntos, que Alberto es Cristina. Es decir, que Alberto Fernández, en aquella promesa de campaña de ser el moderado, cambió. Es decir, que ya no le queda agenda, le quedan muy pocos ministros de su gabinete y la agenda es de Cristina. Parece que Alberto es el que paga los platos rotos, el que se lleva las responsabilidades por los errores, pero cumple a rajatabla con lo que hace Cristina Fernández. Las declaraciones en la Cumbre de las Américas obedece a un Alberto Che Guevara que no se condice con lo que pasa en la Argentina, que tiene a su mitad de la población en la pobreza, con una inflación imparable, con un gasoducto que se frenó. Sin embargo, Alberto cumple con eso. Pero además, le cumplió con la reforma judicial que va al Congreso de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque el problema de Cristina Fernández es judicial. Ya sabemos que pateó el tablero en este escenario de campaña política sobre el tema de gasoducto. Para muchos, Cristina no quiere que el gasoducto se haga. El problema es la justicia. Fíjate qué interesante, en dos niveles. El del presidente y el de los ministros. Después de Culfas, después del lío que se armó, porque cada uno tiene su interna, Alberto tiene la suya, Cristina, el kirchnerismo, tiene la propia, después de ese escenario, el que viene asomando de atrás es Scioli, Daniel Scioli. ¿Qué une a Cristina Fernández y a Daniel Scioli, más allá de aquellos maltratos que vos recordarás y de los lugares que ocupó Scioli durante el gobierno de Cristina Fernández y también de Néstor Kirchner? El lugar de la justicia. Los dos tienen muchísimas causas judiciales. Cristina está preocupada porque se viene la sentencia luego de los alegatos finales en obra pública y vialidad, ¿no? Una causa que tiene muchas pruebas. Pero también ahora tuvo un revés en el tema de los vuelos. Atención, porque Bonadío había dicho que había delito. Una cuestión procedimental le permite un sobreseimiento. Ahora es revisado y eso va a la Corte. Los vuelos por los que se llevaba los diarios y los muebles con los aviones del Estado para uso privado. Pero además, Otesur y los Sauces puede ir a juicio, casi todos coinciden que sí, y además, por supuesto, se viene la megacausa Cuaderno. ¿Y Scioli? ¿Qué es lo que pasa con Scioli? Hace 4 años que en un juzgado de La Plata está parada la causa, con la investigación de la jefatura de gabinete, ¿te acordás, no? De Carbone, de Alberto Pérez. ¿Te acordás de ABSA, de Escarcela? ¿Te acordás de Lotería, una causa separada? ¿Te acordás de los vuelos de Scioli, en el que viajó con Gisela Berger a Cuba, pagado por los fondos bonaerenses? Eso el Tribunal de Cuentas le dijo que te lo tienen que pagar de su bolsillo. ¿Te acordás de todas las investigaciones de Scioli y de las cajas negras que denunció y Zacarrió? Puede activarse. Con lo cual, Scioli y Cristina están unidos por el problema judicial. Por eso, Alberto es Cristina y cumple con los objetivos de su agenda. Pablo Fernández Blanco. Hugo. ¿Te parece que hay conexión entre esto que le pasa a Alberto, que pierde su agenda en relación a lo que le pide Cristina Fernández? Te voy a decir algo más. A mí me da toda la sensación, Hugo, de que el presidente sostuvo la pelea 2 meses. Estuvo sin hablar con Cristina Kirchner 3 meses, pero la pelea la sostuvo 2 meses. ¿Por qué? Porque hubo un mes de duelo. El presidente estuvo muy mal cuando Cristina Kirchner le retira la palabra y después empieza a ensayar un intento de gobierno con autonomía pero muy relativa en el margen. Después de este viernes, no, el viernes anterior fue lo que ocurrió en YPF, después se aceleraron las cosas con el off the record de Matías Culfas. Bueno, ahí Alberto Fernández levantó la bandera blanca, dijo yo voy a terminar el gobierno sí o sí con Cristina Kirchner y se terminó de aniquilar cualquier proyecto absolutamente potencial del albertismo. Por eso decimos que Alberto y Cristina, y si no, fíjate cómo habló Alberto. Habló así en la Cumbre de las Américas. Escúchalo. Quiero empezar estas palabras valorando los esfuerzos realizados en la organización de esta 9ª Cumbre de las Américas. Lamento que no hayamos podido estar presentes todos los que deberíamos estar. Bueno, esta es una declaración que demuestra cómo Alberto se transformó en Cristina. Gerardo Milman, llegaste último, hablas primero. ¿Tu opinión sobre esto?
Bueno, la verdad es que lo primero que debería ocurrir, la Argentina preside hoy, con el embajador Villegas, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Yo presenté un pedido de declaración en la Cámara de Diputados para que se retire la Argentina de presidir esta comisión, porque la Argentina se ha convertido en defensor de los países que violan los derechos humanos. Así que me parece que la Argentina no debe estar ahí, por lo menos en la actual representación. Jorge. A ver, yo creo que lo que dijo el presidente en la cumbre nos pone en un mal pie ante el mundo, porque estamos de defensor de 3 dictaduras, que creo que no es una línea que Argentina haya querido hacer nunca. El lugar que ocupamos en la Comisión de Derechos Humanos era meritorio en base a toda la trayectoria que Argentina había tenido, claro, y que la hemos destrozado en prácticamente un discurso, una cumbre y un no posicionamiento. Escuchemos a Maduro, cómo dice que, en Irán además, cómo dice que Alberto actuó a favor de los propios intereses de Venezuela. Míralo. Presidente argentino Alberto Fernández, que es nuestro presidente de la comunidad, ha hecho un discurso firme, claro, valiente y puso todo en su lugar a nombre de América Latina y el Caribe. Y después de protestar y rechazar la exclusión frente al propio presidente Biden, que lo tenía al frente, le dijo: nosotros tenemos nuestra comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, que se reunirá en plenaria en los próximos meses, y nosotros lo invitamos a usted para que participe sin exclusión en nuestra reunión. Creo que realmente le puso la guinda a la torta, como decimos en Venezuela. Elisa Trota, que conoce el tema como nadie de Venezuela. Sí, lamentable. Recordemos que previo a esto, hace unos días, el propio Maduro también le solicitó públicamente al presidente Alberto Fernández que llevara su voz y la de los que ellos consideran excluidos, es decir, la de la dictadura de Cuba y Nicaragua a la Cumbre de las Américas, con lo cual vemos que el presidente Alberto Fernández actuó tal cual lo solicitado. Y hoy le agradece, además, desde Irán, un escenario que significa lo que significa para Argentina, un régimen autocrático, violador de derechos humanos y que encubre a los responsables del atentado de AMIA. Entonces yo me pregunto, ¿se siente realmente satisfecho el presidente Fernández de esta situación, de que un dictador agradezca desde un país además que significa lo que significa? ¿Milman? Sí, hoy conversábamos con Elisa porque hoy ocurrió un episodio al menos llamativo. Sí. Yo presenté un pedido de informes hoy esta tarde respecto de una aeronave que era propiedad del gobierno iraní, que fue comprada por la empresa estatal venezolana. Es una aeronave que tiene pedido de captura por parte del gobierno de los Estados Unidos, y esa aeronave ingresó en la Argentina, aterrizó el día 6 en la Argentina y se movió en la Argentina y apagó un aparato que, junto con la ministra Burrich y las autoridades de la ANAC, cuando nos tocó gobernar, obligamos a los aviones a tener, porque rastrea, es como rastrea el avión, que es el transponder, y voló del cielo argentino y apagó el transponder, y fruto de que... Repasemos porque estás con una información compleja, de último momento también, muy importante. Vos explicás que... Repasémoslo, a ver, en tres momentos. Acá, había una aeronave de propiedad del gobierno iraní, que tiene pedido de captura por parte del gobierno de Estados Unidos. Correcto. Fue vendida a la empresa estatal venezolana de aviación. Perfecto. Esa aeronave el día 6 aterrizó en Ezeiza. Sí. Voló por el cielo argentino, apagó este aparato que se llama transponder. Para que no sea identificado por el gobierno norteamericano y por la justicia internacional. Para que no sea encontrada en la Argentina. Sí. Y hace pocas horas, en la noche de hoy, fue retenida, luego que yo presenté esta tarde en la Cámara de Diputados este proyecto de pedido de informes respecto de este avión, accionar de esta aeronave. Internacional. Fue detenida en Ezeiza por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Y en la aeronave ahí había más de 5 iraníes, casi 11 venezolanos. Mi hipótesis, y acá ya entramos en el terreno de las hipótesis, que son miembros de la Guardia Islámica y del SEBIN, el Servicio de Inteligencia venezolano. Así que es un hecho gravísimo que acaba de ser ocurrido. El argumento hasta ahora
que ha trascendido Sí. es que supuestamente venían a vender autopartes de una... Acá. Sí, venían a vender autopartes de una importante automotriz Sí. que tiene sede en Córdoba y que ese era el trabajo. La verdad es que nadie viene a vender autopartes, venía sí en un avión de cargo, de la parte de cargo de la empresa estatal venezolana, Sí. pero nadie viene a vender autopartes con Claro. 17, 18 Bueno, hay un personas. avión de origen iraní detenido en la Argentina, traído por la empresa petrolera o una empresa venezolana. Está detenido, es información exclusiva. Pero el presidente habló frente a Joe Biden, que lo invitó a Washington, y lo expresó de este modo. Volvemos a ese tema para entender hacia dónde va la Argentina y lo que viene en nuestro país. Mirá. Antes de venir a la cumbre tuve demasiadas charlas con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, sabían lo que yo iba a decir. Fue una posición muy honesta de mi parte, francamente, como de todos, también del gobierno americano. Ellos sabían lo que yo pensaba, ellos sabían qué quería transmitir en la cumbre y no hubo ningún tipo de sobresalto, pues vine a construir puentes y derribar muros. Vine a que entendamos que somos un continente y que por ahí algún día dejamos de ser América del Norte, América Central y América del Sur y seamos América. Pero para eso hay que construirlo. Y Biden anoche en la cena que dijo que había dicho algo, habían hablado en la cena. Cambiamos unas palabras, era una reunión social, no porque era una reunión social, pero de ningún modo hubo un reproche, todo lo contrario, fue muy generoso conmigo. Bueno, ahí tenemos el presidente Alberto Fernández hablando que no tuvo reproche de Biden. Ramiro Marra. Bueno, es lamentable y primero pedirle disculpas a todos los venezolanos que vinieron a nuestro país, porque la verdad que esto no nos representa a nosotros. Nosotros los recibimos con brazos abiertos y parece que ahora le estamos faltando el respeto. O sea, segundo, o sea, es Alberto Fernández. No puede manejar su interna política, no lo podemos mandar a hacer política internacional. O sea, no puede hacer política internacional. Se tiene que quedar en la casa, en la Quinta de Olivos. O sea, que se quede cambiando pañales, pero que no vaya, que no salga del país, porque no está preparado. Es que está totalmente distorsionado. O sea, lo que plantea, o sea, no. A mí la verdad que se me cae la cara de tristeza, o sea, no. A propósito, es triste la situación. Decimos que dos personas, Sofía Pachi y otra más, fueron citadas por la fiesta Olivos, ¿no? El Olivos Gate, pero Alberto Fernández y Fabiola Yáñez pagan una indemnización para quedar fuera de la causa. Decías, Pablo. Hugo, recordemos que el gobierno no hace política internacional, es como que le tacharon la doble en ese casillero, ¿no? Si esto fuese estuviésemos jugando a la generala, política internacional, bueno, no lo va a sumar el gobierno. Cuando el presidente sale del país, habitualmente le habla a Cristina Kirchner. Sí. Como no se puede mandar un WhatsApp en la Argentina, habla cuando está fuera del país, eventualmente se puede llegar a sentir más cómodo. Tenemos el caso de lo que pasó ahora en Estados Unidos. Recordemos que hace algunas semanas nada más el presidente estuvo por Europa y le contestaba todo el tiempo a Cristina Kirchner de una manera realmente llamativa y creo que para registros históricos. Claro. Para el kirchnerismo hablan de la jugada de los 3 tercios, por eso me parece que están buscando consolidar, ¿no?, a sus seguidores. Pero Marra, ustedes, que venían consolidando también seguidores para jugar allí con Milei, con el tema de los órganos me parece que la pifiaron, ¿o no? Bueno, se hizo un cambio de agenda, se empezó a concentrar la agenda ahí. Esa no es nuestra agenda, tengo que aclararlo. Pero hubo una respuesta de Milei, yo la escuché, que generó inquietudes. No, entiendo las inquietudes que generó y cómo la agenda se fue por ese lado. Eso no es lo que nos preocupa a nosotros. Hoy no estamos preocupados por ese tema. O sea, hizo mucho ruido, todo eso surgió a partir de un debate que tuvo Javier Milei de 5 horas contra Juan Grabois, donde se discutieron cuestiones filosóficas. O sea, y ahí saltó el tema y después se puso en la agenda. No es nuestra agenda. Nuestra agenda. Pero Ramiro, si ustedes son gobierno, ¿va a salir un decreto donde digan autorizamos la libre compra y venta de órganos? En la Argentina hoy no podemos estar preocupados por este tipo de situaciones. ¿Eso es un no? No es eso, o sea, no es una prioridad en la Argentina. Y aparte te digo, hablemos de otro punto de vista. Si uno ve los beneficios que trae el capitalismo, hoy se está hablando de que los órganos se van a hacer en impresoras 3D, no comprando y vendiendo órganos. No, pero, o sea, pero eso es un debate filosófico. Que quizás no te vota, nosotros estamos preocupados. Eso. Pero viste que salió el Incucay a decir que no se puede, uno no se puede llevar un cadáver a su casa. Es decir, hay un Estado que regula, sobre todo en este tipo de cuestiones, de manera muy Sí, las prioridades concreta. En Argentina están muy lejos de eso. Correcto. Bien. Lamentablemente, capaz podríamos tener un debate filosófico, pero estamos cubriendo cuestiones mucho más básicas. Uno empieza a filosofar cuando las cuestiones ya están solucionadas. Hoy no estamos en una condición de tener ese debate. Es más, o sea,
trato de salir del debate por una cuestión de respeto al que hoy nos está llevando a fin de mes. Porque dice, me estás hablando de órganos cuando yo no estoy llevando a fin de mes. O sea, fue en un contexto diferente al que estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a que los políticos den opiniones tan profundas como la que da Javier Milei, que se meten en temas filosóficos. ¿Y ustedes quieren llegar a ese balotaje? ¿Creen en la regla de los 3/3? Un tercio, por supuesto, de Juntos por el Cambio. Se lo voy a preguntar también a Milman, ¿no? Por supuesto, el Frente de Todos jugando allí y ustedes apareciendo desde atrás, pero ahora, no sé, bajaron unos puntos a partir de otras declaraciones, digamos, altisonantes, ¿no? Que de algún modo tuvieron. No sé si es que se bajó por eso, o sea, tampoco es que bajamos en la intención de voto. No quiero hablar de encuesta porque si no terminamos haciendo un análisis... ¿Pero qué analizan ustedes? Nosotros que estamos muy bien, o sea, somos del espacio que más se habla en la Argentina, o sea, estamos constantemente en agenda. Y eso es un mérito porque nuestra agenda está basada en ideas, no solo en nombres propios. O sea, por más que Javier Milei es una figura preponderante, con una personalidad que da que hablar... Ramiro, o sea, si hay algo que no conocemos cuál es el equipo, es justamente ustedes. Conocemos a Javier, te conocemos a vos y no conocemos No, pero más. te voy a decir el gran secreto. El gran secreto es que las ideas están por arriba mío, de Javier. Somos liberales. Al decir somos liberales, tenemos un gran diferencial. Por eso que la gente nos acompaña. Los políticos suelen esconderse. Todo se compra y se vende sin restricciones. ¿Borramos al Estado o lo dejamos en algunos lugares? Porque esto que vos no querés plantear, pero se planteó, quedó instalado como una idea, si querés, filosófica o de lo que ustedes piensan a nivel ideológico. Sí. No, por supuesto, el Estado tiene que estar en ciertos lugares para que la economía se desarrolle bien y también para que la sociedad pueda tener su beneficio. No es la prioridad, hoy tenemos mucho Estado. Claro. Entonces, hablar de si el Estado tiene que estar no es lo conveniente. Lo que tenemos que decir es cuánto privado tiene que haber. Tiene que haber mucho sector privado, mucho capitalismo. O sea, nosotros nos hacemos cargo, decimos una palabra que por mucho tiempo no se dijo en la Argentina. Capitalismo. Clarísimo. Bueno, y tenemos la bendición de la naturaleza, la usina de gas más importante o la segunda más importante del mundo, pero no somos capaces de hacer un gasoducto. Vamos a escuchar al presidente Alberto Fernández, pero vamos a repetir una información de último momento, Luifa, porque es una información judicial fundamental en una de las vertientes de este tema, que es la vertiente judicial. A ver. Le pregunto por Culfas, que hoy terminó teniendo que declarar en Comodoro Pi, una recepción. Fue a declarar como testigo. Matías fue un gran ministro que cometió un error. Y un error que yo no soporto, que es que no se hable mal de otro. Yo reniego de los que hablan en off, debo confesar, ¿eh? Es mejor hablar francamente. Bueno, ahí escuchábamos, ¿no? Todo lo que desató un off the record, que es la forma, además que no fue off the record, pero es la forma y aparentemente no importa el fondo. A la justicia sí pareciera importarle el fondo. Lo dijimos al comienzo del programa. Escucha esto. Bueno, información de último momento. Matías Culfas podría ser citado como imputado. Ok, repetimos la información. Matías Culfas podría ser citado como imputado, ya no como testigo. Quedaron muchas dudas en su declaración frente al juez Daniel Rafecas y al fiscal Carlos Stornelli, porque todo el tiempo insistía Culfas en que no había actos de corrupción. Muy contrariamente a lo que había aparecido en sus primeras declaraciones, incluso oficiales, en la carta de 14 hojas de la renuncia. Sofía Diamante, vos tenés una información fundamental, también exclusiva, y es de un anticipo de quién se haría cargo del gasoducto. Contanos. Sí, Hugo, esto también es información de último momento porque se va a crear una comisión evaluadora que va a estar a cargo de Martín Guzmán, nada más ni nada menos. Finalmente la Cámpora, que es la que controla Energía Argentina, Enarsa, la empresa que está a cargo de la operación y la construcción del gasoducto, decidió que le va a ceder, por lo menos a Martín Guzmán y al equipo de Secretaría de Energía, la decisión de evaluar a ver si se puede avanzar o no con el gasoducto. Recordemos que acá hubo dos licitaciones, uno para comprar caños y la otra licitación, que fue la famosa, la que se atrasaron los pliegos de la semana pasada, para construir el gasoducto. El problema surgió con la compra de caños, que Culfas dijo en este off, que en verdad había sido declaraciones
radiales, que ese pliego para comprar caños fue un pliego hecho a medida de Techín, que Techín fue finalmente quien ganó la obra. Bueno, eso después cuando uno habla con ingenieros, con algunos técnicos, dicen, la verdad que no estuvo mal hecha el pliego, Techín ganó, es la mayor empresa constructora en el mundo de gasoductos, ganó en buena ley, pero bueno, quedó todo ahora manchado después de que Culfas se fuera al gobierno diciendo, ojo con eso. Repasamos entonces, un hecho judicial y un hecho político. El hecho político que te cuenta Sofía Damante, que es un anticipo, es una información de último momento, dice que Martín Guzmán podría hacerse cargo de la construcción del gasoducto que está frenado. ¿No es cierto? Exactamente. Hoy por hoy no hay ningún contrato firmado, no se compró ni los caños, ni se avanzó con todavía no se avanzó con la construcción, salió el pliego el viernes pasado, hay 30 días para que las empresas presenten sus ofertas. Pero finalmente Martín Guzmán, que está enemistado con la Cámpora le termina cediendo al ministro de Economía la decisión final de evaluar cómo iría la construcción. Y analicemos, porque la otra información era la judicial. Te contaba que fuentes judiciales dicen que Matías Culfas, luego de declarar como testigo, podría ser citado como imputado y podría no ser el único imputado en una investigación que tiene una parte técnica donde se revisan los pliegos de licitación y una parte que generó sospechas porque la justicia entiende que algo pasó entre sus declaraciones, la de Culfas, y lo que dijo en tribunales. Ahora, repasemos lo económico, si querés, también, y lo político. Hugo, esto es muy importante lo que vos estás diciendo. Primero que Culfas pensaba una cosa el viernes, cuando estaba muy enojado con Cristina Kirchner, después lo echan del gobierno, lo echan mal del gobierno, porque Culfas fue el que le sostuvo la mano a Alberto Fernández desde el primer día y finalmente cambió completamente su pensamiento. Esto por un lado. Otro tema, la mejor manera de que no se haga una obra pública en la Argentina es cuando se judicializa. A eso sumale que le está haciendo el kirchnerismo, que yo no sé por qué tiene tanta mala prensa al momento de hacer obra pública. Entonces, el gobierno se está garantizando que sea prácticamente imposible que se inaugure este gasoducto mientras esté Alberto Fernández en el poder. ¿Quién le asegura a Cristina Kirchner que el próximo gobierno va a ser del color político del Frente de Todos? Ni siquiera sabemos si va a existir el Frente de Todos en 2023. Entonces se da la ironía, Hugo, de que esto quizás, en el eventual caso de que se haga, yo no creo que se haga, lo termine inaugurando, imagínate, no sé, un Horacio Rodríguez Larreta, una Patricia Bullrich, un Mauricio Macri. Yo no creo que Cristina Kirchner acepte eso. Gerardo Milman. La verdad es que, sin ninguna duda, como mínimo, el ex ministro Culfas debería ser procesado por falso testimonio, digo, para empezar. O sea, Culfas debería ser procesado ¿por qué? Porque dijo una cosa formalmente. Porque hoy mintió ante el juez, digamos, y eso el juez lo citó como testigo, y a diferencia de los imputados que no tienen la obligación de decir verdad, cuando uno es testigo para la justicia argentina tiene obligación de decir verdad. Y hoy Culfas le mintió al juez y al fiscal y por lo tanto ha incumplido en las obligaciones de falso testimonio. Jorge Forí. A ver, creo que sí, que esa es una responsabilidad que le va a caber, pero no nos volvamos a distraer, porque Gerardo hizo una puntada muy interesante cuando él habló de esa vinculación de Irán, que Irán viene actuando en temas de inteligencia en Cuba, en Venezuela, y vía Cuba y Venezuela hay una vinculación que llega hasta Argentina. No perdamos de vista eso, porque esto es grave para nuestro futuro, sobre todo, como dijo Elisa recién, con lo que nos debe Irán, y que obviamente no va a cumplir, en términos de los imputados que tenemos, que hicimos acá un lavaje para atenuar la Bueno, recordemos que en el memorándum con Irán, el juez Bonadío tenía la convicción de que a Cristina Fernández en su momento le habían ofrecido ser la líder, digamos, de un nuevo eje que incluía, por supuesto, a Venezuela, a Irán, a Rusia, entre otros países. Tu mirada, Elisa, sobre esto. Sí, además acotar que hoy una de las cosas que anunció Maduro es que se van a reanudar los vuelos semanales entre Teherán y Caracas. Bueno. Es algo a no perder de vista, nosotros lo venimos denunciando hace muchísimo tiempo, lo que esto significa no solo para Venezuela, sino para la región. Incluso hay hipótesis en relación al avión que mencionaba Gerardo, que está aquí en Argentina, que parte de los integrantes de la delegación iraní son integrantes de la Guardia Islámica iraní, que es considerado un grupo terrorista para Estados Unidos, entre otros países. Y esta aerolínea está sancionada por los Estados Unidos
porque viola una resolución, la 2231, si no me equivoco, de las Naciones Unidas, porque trafica armas entre los países de Siria, Irán y, bueno, el peligro que esto significa. Cuando uno ve este panorama, ve que la Argentina se está equivocando por una agenda que aparentemente es del kirchnerismo, claramente, en donde se presenta a la Argentina defensora de modelos que son autocráticos, donde no hay democracias, y a su vez, internamente tenemos una inflación y una pobreza galopante, y además tenemos un gasoducto que no podemos resolver y falta gasoil y probablemente falta energía. Pero escuchemos a Horacio Rodríguez Larreta, después nos metemos con el tema lenguaje inclusivo, referirse al tema de gasoducto. Lo hizo de este modo. Debiera ser una política de Estado, no de un gobierno. Es una necesidad para la Argentina para las próximas décadas. Construir el gasoducto nos va a permitir exportar más. Exportar más es lo que en la Argentina necesitamos. Nos genera más divisas, genera inversiones y genera trabajo argentino. Durante la obra, pero después también en la producción de energía. O sea, tiene que ser una política de Estado. Tenemos que sacar esto de las peleas internas de un gobierno. Realmente a mí me preocupa muchísimo que esto se demore. Cada día que se demora es un día perdido para los argentinos. Nosotros, en la ciudad de Buenos Aires, demostramos que se pueden hacer obras de gran envergadura, de forma perfectamente transparente, cumpliendo con los plazos. Estoy hablando de las obras de inundaciones, del Paseo del Bajo, de los viaductos, obras enormes, de gran envergadura. Se puede hacer bien, se puede gobernar bien. Ramiro Marra, usted es gobierno, ¿qué harían con el gasoducto? Bueno, lo primero que vos tenés que hacer es ordenar la economía, porque todas estas distorsiones a veces se dan porque tenés una economía que no sabes hacia dónde va. Cuando vos empezás a ordenar pautas básicas, como por ejemplo gastar menos de lo que te ingresa, sí, las inversiones llegan. Entonces, ya cuando empezás a hacer una licitación, es una licitación mucho más transparente. Porque el problema que tenés en la Argentina es que hay pocos jugadores. Nosotros invitamos a los jugadores. Nosotros no ponemos limitantes en cuanto a ver de dónde sos vos, o sos de Estados Unidos, entonces no. O sea, acá, fíjense lo que estamos haciendo, estamos hablando de Venezuela, Cuba, Irán, es una locura. Ahí no están los negocios. Ahí nadie te va a venir a poner un gasoducto, y si te vienen a poner un gasoducto, por supuesto que va a ser, como recién planteaban, con una cuestión de inteligencia política. O sea, nos encierran todo el tiempo en términos económicos. Nosotros, nuestra postura es la de abrir la economía. Cuando vos abrís la economía, la transparencia viene, porque hay mucho más jugadores, entonces las cosas salen mucho mejor. Acá terminás teniendo un único oferente, porque claro, ¿quién va a venir a la Argentina a hacer un gasoducto? Y el que quiera hacer un curro. Ahora me vas a decir qué van a hacer con los planes, porque hay dudas, hay distintas miradas, Ramiro. Me parece que es importante saber si ustedes llegan al gobierno, porque la verdad que para muchos pueden terciar entre los dos polos de siempre en la Argentina. Pero Sofía Diamante también trae información muy importante sobre lo que está pasando con el dólar. Sofía, 2.10 hoy y se viene una corrida. No, Hugo, esta semana fue una semana de pánico en el sistema financiero. Los operadores del mercado dicen el miércoles y jueves fue realmente una semana de pánico. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, hay una inversión estrella durante toda la primera parte del año que eran los bonos atados a la inflación. La aceleración inflacionaria, paradójicamente, hizo que el apetito por comprar estos activos sea muy grande. Bueno, hubo un disparador el miércoles que hizo que grandes empresas salieran a vender estos bonos. Se terminó el amor con los bonos, salieron a vender, primero fueron 4 o 5 empresas, se cree que necesitaban liquidez para pagar los aguinaldos a partir del 15 de junio, pero ¿qué pasó? Detrás de estas empresas, todos los pequeños ahorristas que dijeron, estas empresas saben algo que por ahí yo no sé, están vendiendo, salgo a vender también. Entonces salieron todos a vender. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una venta así masiva de bonos? Bueno, son pesos que se liberan. ¿Y esos pesos a dónde van? No hay muchas alternativas en Argentina, las empresas están más limitadas para ir al contado con liquidación a comprar dólares, que es el mercado paralelo formal, pero los inversores privados no pero están en tan una limitados. semana, Sofía, pasamos de un dólar blue, por ejemplo, de 202 a 210. Exactamente. Bueno, ¿Esta tendencia va a seguir? Bueno, el contado con liquidación subió 18 pesos en la semana. Venía casi anestesiado durante toda la primera parte del año. Cerró en 227 pesos. Y ojo con el lunes, porque todavía muchos que vendieron bonos van a recibir esos pesos el lunes. Así que la semana que viene, ya hablando hoy con los operadores del mercado, decían, la semana que viene se va a hacer caótica. Hay que tener mucho cuidado con lo que va a pasar con el dólar. Pablo, ¿qué pasa? Igual recordemos una cuestión básica, que esto sirve ahora que lo escuchás y lo puedes usar siempre. Cuando haya cepo, siempre el dólar va a tender a subir. Muchos decían que estaba muy barato, ¿no? Y entonces... Es que el dólar oficial está barato y el dólar blue, en mi opinión, perdón si alguno se enoja, también sigue estando barato en la Argentina. Pero hay una cuestión, cuando hay restricción, si yo tengo restricción para acceder a este vaso de agua, este vaso de agua vale más. Lo mismo pasa con el dólar. ¿Y puede subir? ¿Puede seguir subiendo?
Bueno, depende de un montón de cosas. Tendencialmente... No, digo porque subió demasiado rápido. Te lo pongo en este contexto. Te lo pongo en este contexto. Sí, por favor. Sofía tiene mejor memoria que yo. ¿Cuánto fue el salto del tipo de cambio de este año? Nada, 6%. venía subiendo 6% nada más versus inflación del 25%, por ejemplo. Claro, ¿y cuánto aumentó la ropa este año? Claro. No sé, 30%. Sí. ¿Y por qué yo que vendo dólares lo tengo que vender más barato que la ropa? Por ejemplo, o que el tomate, o que la carne, o con lo que quieras. Claro. Ramiro, ¿ustedes qué harían con el dólar? Bueno, en primer lugar, quiero dar mi opinión sobre como hombre de mercado. Sí. Lo disfruto mucho más que la política, les quiero decir. Sí. O sea, y Después me la tenés que decir realidad les quiero decir... El tema de las cripto, ¿eh? No, pero También, le digo lo que viví yo, digamos, Dale, porque por sigo favor. trabajando en el mercado. Esta semana pasó algo muy raro. Los movimientos que hubo en lo que nosotros llamamos la curva de bonos SER, que es la curva de los bonos que ajustan por inflación, Sí. tuvo movimientos raros. Y que no llame la atención que las internas que nosotros vemos en términos políticos entre Cristina y Alberto también están en el equipo económico. O sea, es raro lo que pasó con Guzmán, Pelle. Pero desciframe lo raro. O sea, no se entendió bien, o sea, destruyeron la curva de bonos SER, que es la manera que Guzmán toma deuda. Y la semana que viene tengo que tomar deuda. Bueno, pero no quiero decir que hubo un boicot interno, pero alguien no lo bancó a Guzmán. Alguien le jugó sucio a Guzmán. Lo que dice el gobierno es que los están boicoteando desde la oposición los economistas de Juntos por el Cambio. Esto es lo que dice el gobierno. Esto, insisto, no es lo que dice Pablo, es lo que dice el gobierno. ¿Cómo lo están boicoteando? ¿Cómo no soy Juntos por el Cambio, lo voy a defender? Estamos vendiendo bonos nosotros. Estamos vendiendo bonos a morir. Ojo con los chistes. No, voy a defender... Pocas veces defiendo a Juntos por el Cambio, no tiene nada que ver Juntos por el Cambio en Pasó en esta mesa. Esto es responsabilidad de una propia interna que no se están defendiendo entre ellos y que no tienen una coordinación. ¿Qué harían ustedes con el dólar y qué harían con las criptomonedas, Ramiro? Nosotros con el dólar nada, no tenemos que hacer nada. El dólar tiene que ser nuestra moneda, la moneda que cada uno quiera. Tiene que... Claro, no hay que hacer algo con la moneda. Pero es un mal hábito de los políticos. ¿Pero la ponen como moneda de circulación oficial? Sí, porque del dólar te vas a poder pasar muy fácil a otra. ¿Bimonetaria? No. Saquemos el peso. Si vos querés tener sacar el euros. peso. Nosotros hablamos de dolarización para sintetizar el modelo. Pero el modelo es mucho más fuerte. Si quieres usar Bitcoin. Pero vos irías si al quieres kiosco usar con reales. Ramiro, ¿vos irías al kiosco en la Argentina con dólares? No, si no querés con dólares, con euros. ¿Y con peso no? Con cripto. No, peso no, el peso no existe más. El peso no es moneda. No hay dudas con el tema de la cripto después de, Valle Cohen y tantas otras inquietudes, ¿no? que surgen a nivel judicial. ¿Vos que estás metido ahí? O sea, el Bitcoin sigue siendo la moneda más fuerte. Lo que pasa es que todavía tiene mucha volatilidad, entonces a veces es difícil ponerla como eje de valor. O sea, nadie va a valorar algo en Bitcoin, no va a decir este vaso vale tantos Bitcoins. Entonces ahí genera ruido. Pero uno sí puede tener Bitcoin en su celular, cuando va al kiosco, paga y el kiosquero decide si quiere recibir dólares o Bitcoins. ¿Vos pagás con Bitcoin? Yo no, yo me saco todos los pesos encima que tengo. Cuando voy al kiosco me saco los pesos. Pero los pocos pesos que tengo me los saco encima. Correcto. Milman, ¿qué hacemos con el dólar? ¿Qué pasa? Bueno, también con el dólar no se hace nada porque es la moneda de otro país, digamos, la Argentina. No, pero la política en todo caso, monetaria. la Reserva Federal es la que puede fijar políticas respecto al dólar, no la Argentina. Con respecto a la política, nosotros no tenemos que tener una política con el dólar, tenemos que tener una política con la moneda argentina, digamos. Entonces, lo que no hay es un plan monetario, digamos, en la Argentina. Y no hay un plan antiinflacionario, digamos. El dólar, ustedes hablan de barato, por supuesto, para el trabajador, para el que hoy gana, un jubilado gana 33.000 pesos, el dólar está caro. Digamos, ahora, es cierto que en términos de comparar inflación versus el aumento del dólar, ahí aparece una distorsión fenomenal que hace que la curva del dólar, lamento decir que me parece que el lunes lo que va a ocurrir con el dólar blue es que va a seguir al dólar del contado con liquidez, es casi del manual. Y después planteaba Pablo antes, el gobierno hay algo que no entiende y la verdad es que ha convencido con ese verso durante décadas a los argentinos, a gran parte de los argentinos, es que algo que se estudia en primer año de cualquier facultad de Ciencia Económica. Yo estudié en la Facultad de Ciencia Económica de la UBA y en el primer año, yo fui a estudiar licenciatura en Ciencia Económica, en el primer año de macroeconomía, lo primero que te dice el profesor: no se puede controlar precio y cantidad. Digamos, es lo primero que se dice en la facultad de la UBA o la de cualquier parte del mundo. Y este gobierno nos quiere convencer de lo contrario. Bueno, pero Guzmán fue profe en Colombia y no sé si no lo sabes. Guzmán esto lo sabe, ¿eh? Lo sabe. Ahora, cada vez que empezamos a hablar del dólar,
tengamos en mente... Genera que mucho interés, ¿eh? No solo que hay mucho interés, tenemos que empezar a tener mejor relación con los Estados Unidos. Porque si le voy a empezar a usar la moneda en cualquier modelo económico a los Estados Unidos, más vale que yo tenga un buen diálogo con ese señor que está sentado. Pero si no te alías con los mejores... Pero Jorge, vos sabés que yo tengo la teoría de que el Fondo Monetario Internacional es frente todista. Porque le ha hecho muchos favores a este gobierno. Correcto. Me parece que el problema del dólar no está en la relación con Estados Unidos, sino dentro de la propia Casa Rosada. Ahora, Milman, el otro día me quedé con una declaración, no sé si la sigue sosteniendo, de que hay que llevar a un juicio por insanía al presidente Alberto Fernández, ¿es cierto? Si fuéramos un país normal, no tengo ninguna duda. Digamos, no somos un país normal y no va a ocurrir. ¿Pero por qué insanía? Porque la verdad es que, a ver, yo vi al presidente Fernández hablando de política internacional, aprovechando que está la ex embajadora de Venezuela, el ex canciller. Sí. Digo, lo vimos al presidente Fernández como si estuviera hablando en un café con el inminente invasor Putin, diciendo que la Argentina tenía que ser la puerta de entrada de Rusia a América Latina. Después lo vimos al mismo Fernández recorriendo Europa, que ustedes hablaban de la gira europea que le hablaba Cristina, ¿no? Con el canciller alemán diciendo que la Argentina tenía que ser la puerta de entrada de Alemania en América Latina. Yo estuve hace menos de un mes en la frontera ucraniana-polaca. Sí. En el mismo momento que yo estaba ahí, un funcionario, lo leí en el diario de La Nación, desde Polonia, digamos, un funcionario, no me acuerdo si era el embajador o un ministro, dijo que el presidente Fernández era un traidor. Y yo, hablando con los refugiados ucranianos, le preguntaba cómo ven a la Argentina. Yo le decía, soy un diputado argentino. Para nosotros la Argentina es un país enemigo. O sea que todo mal, digamos. Para usted, ese sería el grado. Todo mal. Para usted, la el verdad presidente es que todo mal. es insano. ¿El presidente Alberto Fernández, que dirige la Argentina hoy, es insano? Tiene problemas de insanía. A los interlocutores en el mundo los hemos confundido completamente. Él me refirió recién al canciller federal alemán. Él no logró saber al final de la charla dónde estaba parada Argentina. ¿A favor, en contra, quería estar con Europa? No. Por favor, tenemos una gran desorientación. Su apreciación, Trotti, y pasamos al lenguaje inclusivo, que también le quiero preguntar si en su país se aplica o no. Sí, básicamente esto. Yo creo que el presidente Alberto Fernández, lo vimos en rueda de prensa, lamentablemente no sorprendió a nadie. Él fue muy claro y venía diciendo, y todas las acciones que viene tomando en relación, no solo a la defensa de las dictaduras, sino en relación a su posicionamiento en el mundo, están ya cantadas. Lo ha hecho con Rusia, lo está haciendo con Venezuela, con Cuba, con Irán. Está básicamente pateando lamentablemente la bandera de los derechos humanos que Argentina levantó después de que recuperó su democracia. Eso es lo más preocupante. Vamos a hablar del lenguaje inclusivo. Hoy Horacio Rodríguez Larreta, junto a la ministra Soledad Acuña, excluyeron el uso del lenguaje inclusivo en la educación porteña. Mira cómo lo decía. Hoy estamos sumando una medida más con la idea de simplificar la forma en que los chicos aprenden y sobre todo de la forma en que van incorporando el lenguaje. La idea es ordenar el uso de la arroba, de la X, de la E, en el momento de la enseñanza y estableciendo una guía de prácticas, de recomendaciones para comunicar inclusivamente. Los resultados de las evaluaciones muestran un retroceso, o sea, fuimos para atrás, en lengua y en escritura. Por eso es muy importante aclarar bien y simplificar el aprendizaje para que los contenidos que los chicos aprendan sea de la forma más clara posible. O sea, a partir de ahora, los docentes en la Ciudad de Buenos Aires tienen que respetar las reglas del idioma español, tanto cuando están al frente del aula como cuando se dirigen en comunicaciones a los chicos o a sus familias. Tienen que respetar el idioma español. Bueno, después salió Máximo a hablar, escuchamos todo y opinamos. Máximo Kirchner atacó la decisión del gobierno porteño de este modo. Pensando esto, porque hoy a la mañana el señor intendente de la Ciudad de Buenos Aires prohibía, creo, la letra E. Yo no hablo con E, entiendo hasta ahí, pero acompaño. Yo acompaño. Y era la gran noticia en todos los canales de noticias, un señor que nos decía que no se iba a usar la letra E. Y decía, bueno, espero que ahora la gran noticia en todos esos medios sea que se va a hacer un hospital de más de 2.000 metros cuadrados para que se atiendan los jubilados y las jubiladas. A ver si un día también nos ponemos en las cosas importantes
más allá de andar macaneando marketingeramente. Ramiro Marra, ¿qué hacemos con el lenguaje inclusivo si ustedes llegan al poder? Bueno, por supuesto, en primer lugar quiero decir que a mí no me molesta que la gente hable con E, o sea, que cada uno hable como quiera, pero que no lo hagan con los chicos. O sea, el tema es que lo hacen en la educación, que son los maestros. No sé cómo llegamos acá, no sé quién dio lugar a que esto haya pasado. Eso también es grave, porque si no parece que simplemente por una declaración, ahora una resolución, ahora va a cambiar. No, hay que tener posiciones sobre esto. Yo soy liberal, no me molesta cómo habla cada uno, pero en mi parte que tengo de derecha, el orden es importante. Y el orden en la educación es fundamental. Si vos no tenés una educación donde sepas cómo hablar, o sea, no tenés país por delante. O sea, está cercano al gobierno porteño. Estoy, por supuesto que el gobierno porteño no, porque dio lugar a esto, que llegamos a esto. Esta resolución no tiene que haber llegado. Te das cuenta que estás coincidiendo en todo Juntos por el Cambio hoy, ¿no? Por eso, esa es la pregunta. En todo. Están cerca, están enfrentados ahora, pero... Vengo de la clase de economía que dio Javier Milei en Herli y somos bastante populares. Que lo tiene de ídolo de amarillo Macri, Javier Milei. Bueno, no importa, sigamos. Está bien. Lo importante es que los chicos tienen que aprender a leer y escribir. Sí. Y esto es lo que con el lenguaje inclusive dejamos de lado y hoy los chicos no leen, no escriben y además han retrocedido en matemáticas dramáticamente. Necesitamos una educación que los lleve para adelante a todos los argentinos en la capital o en el interior. Pero donde más se usó este lenguaje fue acá. Pará, me quedé con lo que coincido con Juntos por el Cambio. No, Juntos por el Cambio está coincidiendo con nosotros. Lo que está cambiando es Juntos por el Cambio. Aclaremos por las dudas, porque si no, están haciendo las cosas que nosotros planteamos de antes. Es importante que aprendamos a tener coincidencias. Bueno, Milman, entonces, ¿ustedes están acercando a ellos o ellos a ustedes? Están cerca acá, no del todo, pero los vamos a acercar si quieren. No, primero referido a lo que dijo Máximo Kirchner. Sí. Dijo una frase que yo estoy de acuerdo, hay que hablar de las cosas importantes. Sí. Ahora, para el kirchnerismo las cosas importantes son hablar de los soft y hablar de la lapicera, digamos. A ver, la lapicera sin tinta no anda. Sí. Y ellos nos vendieron en las elecciones del 2019 una lapicera. La tinta es la vicepresidenta, la caparazón es el presidente. Ambos son lo mismo, no funcionan diferente. Pero esos son los temas importantes. Ellos no hablan de inflación, no hablan de la inseguridad, no hablan de educación. Las preocupaciones de ellos son absolutamente etéreas, absolutamente lejos de la gente. Y así que me parece que este señor diputado que comparte conmigo el pleno y viene solo a la votación y que después no se lo ve en ningún lado en la Cámara, debería dedicarse a los temas que realmente le importan a la gente. Sofía, tu mirada sobre el lenguaje inclusivo, vos como periodista, a ver. Sí, es interesante que haya salido el debate en este momento, en este contexto en el cual la educación viene retrocediendo tanto. La verdad que no es mi área de opinión, así que acá me agarraste. Pero te invitamos a que opines. A ver, lo que opino es, hay autores que están escribiendo libros en lenguaje inclusivo y de esta manera no se podrían leer en los colegios porteños, digamos. Así que no sé si la prohibición es la mejor medida. Ahí está. Pero... Vamos a ver cómo nunca está bueno para probar, porque esto Pablo, es lo que está bueno de bueno, voy a apelar dale. Licencia poética, la teoría de los dos demonios. Yo no creo que en este caso, por eso es la licencia poética, no creo que se resuelva ningún problema de la educación prohibiendo algo. Ahora, hay que ordenar un poquitito la cuestión del lenguaje también, ¿no? Porque ya no se entiende nada y tampoco se puede meterse en el ámbito de otro, atropellar a pura discrecionalidad. Es decir, es interesante. Básicamente en desacuerdo con todo. Hay como dos... ¿Cómo se dice bienvenidos con X? ¿No? ¿Cómo se dice? Pero hay como dos instancias. Hay una militancia del lenguaje inclusivo y en este caso la prohibición pareciera ser dos extremos. Elisa, tu mirada, breve, si es amable. Sí, por supuesto. Si hablamos de Venezuela, en Venezuela no existen los derechos humanos, así que esto no entra en la discusión porque no hay derechos humanos, entre otras cosas, para la comunidad LGTB. Digamos, son perseguidos. Recordemos que viene el modelo de Cuba, así que estamos años luz de tener este tipo de discusiones. Bueno, una mirada sobre esta que hablé con varios lingüistas es, como no quieren cambiar la gramática, los del lenguaje inclusivo, sino llamar la atención, ese es un extremo por el cual hay una manifestación política detrás del uso de ese tipo de lenguaje. Y por otro lado, quienes están restringiendo el uso con los argumentos de que dificulta el aprendizaje dicen ninguna restricción puede ser saludable. Es un debate abierto, habrá que ver si la política nos está metiendo demasiado. ¿Qué dice Milman? Yo digo que mi preocupación por la educación es que en la Argentina todos estamos, y aparente, solo hubo una preocupación real de la opinión pública durante la cuarentena, cuando no había escuelas. Correcto. Y ahora
es como que la sociedad misma, digamos, se relaja, digamos, ¿no? Y entonces en la Argentina parece que lo importante es pasar de grado. Digamos, o pasar de año. Y lo importante es llevarse conocimientos. Digamos, ir con conocimientos. Tenemos chicos de 5º año que no tienen comprensión de texto. Digo, la verdad que esa es mi preocupación sobre la educación. Yo me preocupo por un detalle, ustedes dirán, pero hoy Cilioni, que fue ministro de Educación de la Nación y ahora es ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, dijo, hubieron 6 veces en una nota y en una entrevista. Ustedes dirán, es un detalle. Tal vez para muestra solamente falta un botón. Un saludo a Lucas Morando, que se está recuperando. Gracias a todos por acompañarnos en este especial en La Nación Más.